Don, Una placa, perdón, una placa oceánica que se introduce en esta zona más o menos entre unos 10 kilómetros de profundidad hasta unos 40 kilómetros de profundidad, es donde se da el acople elástico, ahí es donde realmente se da el choque entre las placas. Después de los 40 kilómetros de profundidad, la placa oceánica entra dentro del manto, entre esta zona de la estenosfera que está parcialmente fundida y ya no hay fricción, ya ahí no dejan de haber sismos por fricción entre las placas. Los sismos siguen ocurriendo en profundidad, pero son consecuencia de formación interna de la placa que se está introduciendo. Los grandes sismos de subducción ocurren en esta región, de nuevo, entre unos 5 o 10 kilómetros de profundidad hasta unos 40 kilómetros de profundidad. Esta es la zona importante. Y este acople de esta placa produce deformación en superficie que en la mayoría de las zonas de subducción del mundo, esa zona ocurre acá, costa afuera. Entonces es muy difícil de documentar, de poder tener un registro de los cambios que están ocurriendo. En Costa Rica tenemos dos penínsulas, la península de Nicoya y la península de Dosa, que están sentadas justo sobre la falla y eso permite poder instrumentar, poder observar todos los cambios que ocurren en la zona de colisión desde el campo cercano. Y ese fue prácticamente lo que estuvimos haciendo y promoviendo por casi 2 décadas, la instauración de este laboratorio mundial para, para procesos de subducción. Habían dos laboratorios en todo el mundo, Nankai en Japón y Nicoya en Costa Rica. Y por eso había tanto interés en todo el mundo de este proyecto y los datos que estaba generando, y sobre todo que era muy específico el crear una red de observación con un fin de capturar un evento que se anticipaba. O sea, no es que se predecía, pues nunca fue una predicción. Para hacer una predicción hay que decir qué tan grande es el terremoto, dónde va a ser y cuándo va a ser. Nosotros podíamos decir qué tan grande iba a ser y dónde iba a ser, pero no podíamos decir cuándo. Entonces no se trataba de una predicción, se trataba de una evaluación del potencial sísmico. Era un sismo que se anticipaba, necesariamente tenía que ocurrir, y por eso instalamos toda esta red de observación. Y de nuevo, las zonas de subducción son las más importantes porque ahí es donde se libera más del 90% de la energía que libera el planeta. Esto es una figura desactualizada, son 100 años de actividad sísmica, y como ven, cercano al 90% viene de zonas de subducción, y está desactualizada. Eso es hasta el 2000, no tiene los grandes terremotos de Sumatra del 2004, ni el de Chile del 2010, ni el de Japón, del de Tohoku del 2011. Pero aún así, bueno, casi la mitad de esto es un solo terremoto, y fue el terremoto de Chile de 1960, que son, bueno, ya sismos ya muy grandes. Ese fue un terremoto de magnitud 9.5. Pero por eso es importante comprender las zonas de subducción, porque es ahí donde ocurren los grandes terremotos. Y Costa Rica representa un excelente laboratorio para aprender sobre zonas de subducción. Y no es una cuestión de aprendizaje para Costa Rica, sino prácticamente para todo el mundo. Entonces, esta es la situación que tenemos en nuestra región. Tenemos la placa del Coco, que se desplaza hacia el noreste y se introduce por debajo de la placa de Norteamérica en México, por debajo de la placa del Caribe en la mayor parte de Centroamérica, y se introduce por debajo de la placa de Panamá en la parte sur de Costa Rica. Nosotros tenemos la mala suerte que nuestro país es relativamente pequeño, y a pesar de eso estamos afectados por 4 placas tectónicas. Son 5 límites de placas que están completamente activos, y eso hace que Costa Rica sea uno de los países más sísmicamente activos en el mundo, no en términos de la magnitud de la energía liberada, sino en términos de la frecuencia de los sismos, de la cantidad de sismos que se generan. Y lamentablemente, inclusive esta zona de contacto, este límite de placas entre la placa de Panamá y la del Caribe, pasa por el Valle Central de Costa Rica. Inclusive el valle existe precisamente porque tenemos esa zona de contacto que nos crea un valle importante que se presta para establecer un desarrollo urbano importante. Entonces tenemos una condición muy particular. Lo más importante, el proceso que controla prácticamente toda la deformación en Costa Rica y la actividad sísmica, es el proceso de subducción. Y ventajosamente también la subducción frente a Costa Rica está segmentada. No es una zona de subducción continua muy constante que pueda acumular esfuerzos por cientos de años y generar terremotos de gran magnitud por encima de 8, sino que como está segmentada, cada segmento rompe en diferentes momentos, y la velocidad de convergencia es tan grande que no permite que se acumulen los esfuerzos por mucho tiempo tampoco. Entonces tenemos segmentos claramente identificados, el de Nicaragua Papagayo, Nicoya, 2 segmentos en el Pacífico Central y el segmento de Osa. Esta es la zona más débil
de toda la zona de subducción de Costa Rica, ahí no se generan terremotos de gran magnitud, es la zona más activa donde más sismos ocurren, y eso es precisamente porque la subducción es relativamente simple, el acople es débil, la placa del coco se mete sin ningún problema ahí y simplemente va generando actividad en toda esta zona sin capacidad de soportar esfuerzos por mucho tiempo. Los grandes terremotos de Costa Rica ocurren bajo la península de Nicoya, bajo la península de Océ y bajo la parte sur de Costa Rica, del Caribe de Costa Rica, porque tenemos también una zona de subducción en el Caribe. En el Caribe se comienza a introducir la placa del Caribe por debajo de la placa de Panamá. Si hacemos un corte aquí, podemos ver que hay subducción, en la zona sur de Costa Rica hay subducción por los dos lados. En el Caribe se mete la placa del Caribe y en el Pacífico se mete la placa del Coco. El terremoto de Limón del 91 fue consecuencia de esta subducción incipiente. Entonces, de nuevo, tenemos una condición muy particular de mucha actividad sísmica, de muchos límites de placas en un país relativamente pequeño. Y nos vamos a enfocar en esta zona que es lo que nosotros habíamos identificado como la brecha sísmica de Nicoya, una región que se sabía que tenía terremotos grandes en el pasado y que había transcurrido mucho tiempo desde el último terremoto. ¿Qué sabíamos antes del terremoto? Bueno, habíamos definido esta brecha sísmica. Inicialmente, esto es de una publicación ya vieja, del 2001, en donde habíamos publicado lo que conocíamos hasta ese momento de la brecha sísmica de Nicoya. La habíamos definido como esta región, justo debajo de la península de Nicoya, bajo la península y frente a la península de Nicoya, limitadas por la zona de ruptura del sismo de Cóbano y la zona de ruptura del terremoto de Nicaragua del 92. Entonces teníamos bien definidos los límites laterales, no conocíamos bien los límites a lo largo de la zona de subducción, pero teníamos una idea de la zona que tenía potencial para generar un terremoto y ya conocíamos que la zona de ruptura principalmente era bajo tierra y que era una excelente oportunidad para comenzar a registrar la deformación en estos lugares. Desde los 90 venimos aplicando una metodología que ya bien conocida, que es el GPS, en donde con estos GPS de mano que tienen ustedes en los celulares o pueden comprar un GPS de mano, usted puede saber la ubicación más o menos 5 metros, más o menos. Con los instrumentos que nosotros utilizamos usted puede conocer la ubicación más o menos 1 milímetro. Y si tiene series de tiempo muy continuas, menos de 1 milímetro en la resolución. Entonces nosotros vamos y ponemos una antena, a como hacíamos nosotros el GPS en los 90s y principios de esta década o de este siglo, era ocupando monumentos geodésicos que ya existían del Instituto Geográfico, construyendo nosotros los monumentos. Sobre ese monumento, que es un pin, prácticamente un pin de como 1 centímetro de diámetro, con un hueco de 1 milímetro en el centro, en ese huequito se montaba una espiga sobre la cual está la antena de GPS. Entonces registrábamos por 3 días y volvíamos 2 o 3 años después, poníamos la antena sobre el mismo pin, en el mismo lugar y podíamos medir cuánto se había desplazado en ese periodo. Y eso lo repetimos varias veces durante los 90s y la década pasada para ver cómo se iba desplazando todo. Y esos son primeros resultados. Ya para finales de los 90 nosotros teníamos una idea más o menos de qué es lo que teníamos ahí, el gallo tapado que teníamos bajo la península de Nicoya. Esos son los vectores de deformación que observábamos. Estos son todos referidos con respecto a la placa del Caribe. Se ve muy bien cómo el bloque de Panamá, la placa de Panamá, toda se mueve hacia el noreste con respecto a la placa del Caribe. Y este segmento de la península de Nicoya, que es parte de la placa del Caribe, también se estaba moviendo hacia el noreste con respecto a la placa del Caribe. Y eso ya era interesante y empezamos a observar cómo toda la costa oeste de la península de Nicoya estaba hundiendo y se venía hundiendo muy rápido. Y la interpretación es relativamente simple. Tenemos la placa del Coco que se subduce por debajo de todo Centroamérica, ha tenido deslizamiento prácticamente en las últimas 5 o 6 décadas, menos debajo de la península de Nicoya, antes de septiembre del año pasado. Entonces no podía uno pretender que porque estaba acoplado a Nicoya iba a tener la fuerza para detener la placa del Coco. No, la placa del Coco ni cuenta se daba que la península estaba ahí, ella simplemente seguía y lo que hacía era que arrastraba, no se ve muy bien esta figura, está muy oscura, pero bueno, esta es la placa del Caribe, aquí está la península de Nicoya. Entonces al meterse la placa lo que hacía era arrastrar la península consigo. Entonces la hundía y la empujaba hacia el continente. Eso es lo que estábamos nosotros observando con GPS y lo podíamos hacer porque teníamos estaciones aquí. En los otros lugares del mundo las primeras estaciones comienzan aquí y ya aquí a esta distancia la deformación se atenúa demasiado como para ser registrada. Entonces aquí estábamos explotando esta ventaja de tener la península justo sobre la falla y lo que se requería era el rompimiento de este sello para que la península, bueno, la placa del Caribe pudiera cabalgar sobre la placa de
del coco y restablecer el equilibrio, y que nuevamente se iniciara un ciclo sísmico y 50 años después se hiciera lo mismo. Entonces, eso es lo que hace cada 50, 60 años. Es un proceso continuo de rompimiento, de acumulación de esfuerzos y rompimiento con eventos fuertes. Y la deformación horizontal, el desplazamiento de la península, solo se puede ver con GPS, no hay otra forma de verlo. El hundimiento de la península sí se podía ver muy claramente en el campo. O sea, cualquiera que frecuentaba la península de Nicoya, la costa oeste de la península de Nicoya, se podía dar cuenta del efecto que estaba teniendo el hundimiento de la península, que ante los ojos de cualquiera es levantamiento del nivel del mar. En realidad no es el mar el que se está levantando, es la península que se está hundiendo. Entonces es un ejemplo en guiones en donde había inclusive una pista de aterrizaje ahí que se usaba todavía en los 80, se utilizaba. Ya en este siglo no se podía utilizar, desde los 90 ya no se podía usar. El mar se había llevado ya todas las almendras, las palmeras. La compañía de electrificación nunca hubiera puesto una línea de tendido eléctrico en un lugar donde rompen las olas y ya estaba siendo afectada por el oleaje, y eso es reciente, esa línea de tendido eléctrico es reciente, o sea, lo que indica que el movimiento era muy rápido. Se había llevado ya las cercas de las tapias de las casas, y en mareas muy altas ya entraba el mar a las casas. Entonces era una tectónica bastante rápida. En Sámara era muy evidente el efecto. Los mojones, que supuestamente tienen que estar a 50 metros de la marea alta, estaban siendo erosionados ya por la misma marea. Hubo que construir un rompeolas para proteger las palmeras, que no funcionó. El mar se llevó el rompeolas y se llevó las palmeras. Los almendros seguían muriendo. Y este drenaje, que supuestamente, bueno, que fue diseñado para que cuando llueve ahí en Sámara, el agua que cae por los techos y se va por los caños pueda desaguar hacia el mar. Antes del terremoto ya estaba funcionando al revés. Cuando subía la marea, el mar se metía por ahí y salía por los caños. O sea, eso es tectónica en esteroides, realmente una manifestación muy, muy grande, y no es, gente podía creer que, no, eso se ve en todo el mundo por calentamiento global, y no es así. El mar ha venido levantándose, el nivel del mar ha venido levantándose en los últimos 22.000 años, en los últimos 6.000 años sigue levantándose ya con una velocidad más lenta, pero aún así eso eran 0.8 milímetros por año en los últimos 6.000 años. El efecto nosotros, culpables del calentamiento global, fue un incremento en esa velocidad de levantamiento del nivel del mar en los últimos 100 años. Ese levantamiento que venía así pasó a ser así, pasó de 0.8 a 1.8 milímetros por año, impactante, pero lo que teníamos en Nicoya eran 18 milímetros por año. O sea, ni siquiera se puede ver el efecto del calentamiento global, porque la señal tectónica es un orden de magnitud más grande que la señal de calentamiento global. Entonces, no hay ninguna relación. Inclusive nosotros estamos promoviendo la península de Nicoya como laboratorio mundial para estudiar los efectos del calentamiento global, porque no había que esperarse 50 años para ver qué podía pasar cuando el nivel del mar se levantara. Aquí se podía ver en 10 años o en 5 años. Bueno, les decía, bueno, fue declarado Laboratorio Mundial de Estudios de Sismogeneración. Comenzamos a hacer muchos trabajos específicos a finales de los 90 y toda la década pasada. Después de un trabajo de campo que hicimos con colegas japoneses, una campaña GPS, volvimos a ocupar monumentos a lo largo de un perfil denso, con esta metodología de poner la antena y volver meses o años después a volver a medir. Y los resultados que obtuvimos fueron casi idénticos a lo que habíamos hecho en los 90s. Entonces queríamos dar el paso siguiente, y el paso siguiente era pasar a registro continuo, ya no ir cada 2 años o 3 años, sino sembrar la estación ahí, dejarla sembrada y tener una solución diaria, ver cómo se desplazaba diariamente. Entonces, a través de la cooperación japonesa obtuvimos la donación de 3 instrumentos que instalamos en Punta Indio, en Huacas y en Puerto Jesús, y la Universidad de Tokio nos prestó otro que pusimos en el Opsicor, y nos lo prestó, pero nunca se devolvió, ahí está todavía funcionando. Entonces, ya en este caso las antenas quedan ahí sembradas, permanentes, ancladas a la roca directamente. Entonces uno puede ver el desplazamiento día a día. Con estas 3 estaciones, en el 2003 logramos registrar el primer sismo lento que se registraba en Costa Rica. Esta es la componente norte, cómo se iban desplazando esas 3 estaciones en la península. Se iban desplazando hacia el norte, y de pronto en agosto del 2003 se desplazaron hacia el sur, y después volvió otra vez con la tendencia que traía.
Esto es equivalente a un sismo magnitud 6.2, con la diferencia de un sismo como Cinchona, más o menos del tamaño de Cinchona. Lo que pasa es que la ruptura en Cinchona duró 5 o 8 segundos, propagándose en la falla, la ruptura del momento del terremoto. En este sismo duró 28 días ocurriendo. Entonces no genera una señal que puedan ver los sismogramas, entonces simplemente pasaban desapercibidos. Son sismos que han venido ocurriendo toda la vida, pero no habían sido posible registrar hasta que entramos a registro de ese tipo continuo. Y este fue algo que nos sirvió a nosotros, porque estos sismos lentos ya se venían registrando en otros lugares del mundo, pero no dentro de la zona sismogénica. Ese era el primer sismo lento que se registraba como parte de la zona sismogénica, y era una contribución importante. Eso nos sirvió para presentar una propuesta y conseguir más instrumentación. Para el año pasado ya teníamos una red de 20 estaciones de GPS continuas, permanentes, sembradas en la península, registrando día a día las deformaciones. Y además de eso, en una red sismológica teníamos cerca de 18 estaciones. Toda esta red sigue operando, sigue registrando datos. Esta semana anduvimos por toda la península de Nicoya recogiendo datos. Por eso me olvidaron los zapatos y estoy ando con las botas de campo. Esta es la red que teníamos al momento del terremoto, una red bastante densa, una de las más densas en el mundo en términos del desplazamiento entre las estaciones. Esto es como se ven como se deberían ver, no sé muy claro. Pero estos son barras de acero inoxidable de 4 metros de longitud, ancladas, perforadas sobre la roca, cementadas a la roca. Entonces uno se asegura que lo que está viendo es el movimiento de la península y no el movimiento del suelo por los cambios de la época lluviosa a la época seca, que el suelo se raja y todo eso. Esos movimientos en la superficie no afectan estos monumentos porque están completamente anclados. Y con esta red, por lo menos hasta el 2000, finales del 2011, ya habíamos registrado 5 sismos lentos, con periodos de recurrencia del orden de 23 meses. En otros lugares del mundo, como en Cascadia, en Washington, ocurren cada 13 meses. Toqué más rápido yo. Bueno, es importante conocer el tamaño de la falla y la velocidad con que se acumulan los esfuerzos, porque esa es la información básica para determinar la magnitud de un terremoto, si uno quiere saber qué magnitud puede tener un sismo. Entonces, si uno puede medir el tamaño de la falla y puede medir cuánto se está acumulando, uno puede determinar la magnitud del sismo. Y es una relación muy simple, es una relación lineal. El momento sísmico, que es un parámetro físico, es una relación lineal entre el área, el desplazamiento. Esto es una constante de rigidez de las rocas, pero teniendo el área, el desplazamiento, uno puede obtener el momento y a partir de una relación empírica obtener la magnitud de momento. Ya la magnitud Richter, eso no se usa, eso es anticuado. O sea, ya la magnitud Richter se había hecho para un tipo de instrumento, para sismos a una cierta distancia, y después de magnitud 7 todos los sismos eran iguales, la escala se saturaba. Entonces no era un parámetro comparativo, por eso se desarrolló esta magnitud de momento que refleja la energía liberada o la energía necesaria para producir ese sismo y no tiene saturación. Y llega hasta donde pueda llegar el tamaño de la falla. Entonces en este momento la falla más grande que se conoce es la que produjo el terremoto de Chile en 1960 y produce un sismo de magnitud de momento del orden de 9.5 grados. Entonces nosotros teníamos cierta información. No sabíamos exactamente el tamaño de la falla, teníamos un rango, pero sabíamos cuánto se estaba acumulando. Y se acumulaba nada más el 50% de la convergencia, los 80 milímetros por año de choque entre la placa del Coco y el Caribe, la mitad se estaba quedando atrapado debajo de la península de Nicoya. Ese era el presupuesto que teníamos para un futuro terremoto. Entonces, si uno hace un ejercicio puramente matemático y asume que en 1950 se reseteó el sistema, el terremoto del 1950 fue un terremoto muy grande, fue de 7.75, casi el doble de lo que fue el del año pasado. Y entonces uno podría asumir, bueno, ese sismo reseteó el sistema, a partir de ahí vamos a acumular no 80 milímetros por año, sino 40 milímetros por año, que es la mitad. En la falla más pequeña, en los dos rangos de falla, en la pequeña y en la grande, la acumulamos en el tiempo. Para el 2012, cuando ocurrió el terremoto de Nicoya, teníamos potencial para generar en esa zona un terremoto con magnitud entre 7.7 y 7.9. Es un rango muy grande, o sea, de 7.7 a 7.9 es el doble prácticamente, pero nos da por lo menos una idea. No iba a ser un sismo de magnitud 7, no iba a ser un sismo de magnitud 7.2, desgraciadamente fue de 7.6, entonces se nos quedó ahí todavía algo, que de eso es lo que voy a hablar más adelante,
pero teníamos una idea por lo menos de qué esperar. Y se sabía del área, se conocía muy bien el área donde iba a ocurrir el sismo y se tenía una idea importante del tamaño del sismo. Con la cantidad de deslizamiento que produciría este sismo, uno podía inclusive modelar la deformación que iba a ocurrir del terreno, asumiendo, digamos, un terremoto 7.8, se iba a producir levantamiento en esta región de la península y se iba a producir un hundimiento en el Golfo. Lo que sucede es que en el periodo intersísmico la placa se hunde, pero cuando ocurre el terremoto se levanta, la placa del Caribe cabalga sobre la placa del Coco, entonces produce un levantamiento en la costa oeste, pero un hundimiento en la parte de atrás. Toda la deformación que ocurre en el periodo intersísmico es elástica, se recupera con el terremoto, pero lo que ocurre durante el terremoto es viscoelástico, hay una componente viscosa que queda como deformación permanente, y eso hace que la zona que se levante quede un poquito levantada con cada ciclo sísmico, y la zona que se hunde quede un poco hundida, y por eso comenzamos a generar una península y un golfo. Y por eso la península de Nicoya y el Golfo de Nicoya son idénticos a la península de Osa y al Golfo Dulce, no es una coincidencia geográfica, es consecuencia del mismo proceso tectónico que produce acumulación de deformación viscosa con cada ciclo sísmico. Entonces, la otra cosa importante aquí es que la deformación vertical, bueno, la mayor parte de la deformación iba a ser en tierra, no es como en los grandes terremotos en otros lugares que ocurre costa afuera y se deforma, lo que se levanta es el fondo del mar y lo que se hunde es el fondo del mar y eso produce que la superficie del mar haga lo mismo y se dispare un tsunami. En esos casos se produce un tsunami muy pequeño porque lo que se deforma del fondo oceánico es poco y además es océano somero. Y además cuando el tsunami llega a tierra se encuentra una costa levantada. Entonces tiene muy poco efecto para producir daños. Nosotros sabíamos eso, habíamos publicado un artículo un año antes, se publicó en el 2011, sobre el potencial de tsunamis de Costa Rica, en donde concluimos que no hay potencial para producir tsunamis grandes en Costa Rica. Los grandes terremotos de Costa Rica ocurren bajo Nicoya, bajo Osa y bajo el Caribe Sur de Costa Rica. En los tres casos bajo tierra. Entonces los tsunamis que se producen son muy pequeños y en los tres casos cuando el tsunami llega a tierra se encuentra una tierra levantada, entonces tiene menos posibilidad de impacto. Esto es el modelaje de lo que sería el tsunami. Bueno, en el 2010 hicimos, fue pocos meses antes del terremoto del año pasado, decidimos volver a la península de Nicoya, a todos los monumentos en donde habíamos hecho observaciones durante los 90s y principios de la década pasada, volver a reocupar todos esos monumentos. Entonces reocupamos los monumentos y además del dato de GPS de esos monumentos ya teníamos los datos de todas las estaciones continuas. Entonces logramos obtener una base de datos importantísima, muy densa, de cómo se está moviendo, y aquí es donde entramos al título de la conferencia, del movimiento de la península de Nicoya, cómo se estaba moviendo. Y esta información de todos esos datos uno lo puede quebrar. Hay una componente de la península se está moviendo paralelo a la trinchera en el orden de 11 milímetros por año. Y eso se puede ver muy bien de los mismos datos y pudimos extraer de los datos, extraer esa componente, sacar la parte que es paralela a la trinchera y quedarnos con solo el movimiento vertical, bueno, el movimiento perpendicular a la trinchera. Ese es lo que se nos estaba acoplando por debajo de la península. Y como ven es inhomogéneo, no es toda la península se estaba moviendo a la misma velocidad. Se mueve diferente en ciertos lugares, es reflejo de qué es lo que está haciendo la falla por debajo de esos sitios y la componente de cada uno. Entonces nosotros podemos coger la falla y quebrarla en microfallas y físicamente hacer el modelaje de cuánto contribuye cada microfalla de estas a la deformación que uno observa en superficie. Y con esa información uno puede determinar la calidad del acoplamiento entre las placas. Y esto fue la publicación que sacamos en mayo del 2012, 3 meses antes del terremoto. Habíamos publicado en una revista científica internacional lo que nosotros creíamos que era el acoplamiento por debajo de la península de Nicoya. No sé si se ve claro, pero esta es la península. Y estos parches de color representan la calidad del acoplamiento, que se pueden traducir en el potencial de deslizamiento que tenían. Entonces esta zona roja es la zona que tenía potencial para deslizar más de 2 metros con un terremoto, y toda esta zona más clara es la que podía deslizar más de 1 metro durante un sismo. Entonces, rompiendo toda esta zona, por ejemplo, tenía capacidad para producir un sismo de magnitud 7.8. Nada más para que tengan una idea, este parchecito aquí que está claro, solo esto es potencial para producir un terremoto de magnitud 7, algo similar a Cóbano. Esto es más o menos equivalente a lo que fue Cóbano. Entonces ya teníamos una idea más o menos de cómo estaba el acoplamiento, la calidad del acoplamiento bajo la península de Nicoya, y esto es lo que habíamos publicado y parte de lo que conocíamos. Se vino septiembre
5, por cierto, en el programa lo pusieron como el 15 de septiembre, el sismo. Sí. ¿Cuál de todos? Entonces, a las 8:42, bueno, creo que la gran mayoría aquí lo sintieron. Fue un sismo fuerte, muy fuerte, fue un terremoto importante. Este es un sismograma de las estaciones aquí en Nicoya. Lo que al principio un poco de confusión porque se hablaba que el sismo había ocurrido costa afuera, algunos kilómetros fuera de Sámara, y en realidad lo que estaban ocurriendo eran premonitores. Hubo 2 premonitores, 2 y 3 segundos antes del terremoto, que fue la primera señal que registraban las estaciones y lo que daba el epicentro, supuestamente. Sin embargo, la ruptura principal fue tierra adentro, fue justo bajo la península de Nicoya, eso les muestro evidencias, pero teníamos una red de información muy útil. Aquí se ven los premonitores, esta es la actividad premonitoria que ocurrió algunos segundos antes del terremoto, este es el terremoto de Nicoya. Y como las estaciones de GPS las teníamos registrando continuamente, inclusive lo tradicional es que uno toma una muestra cada 15 segundos y eso es lo que usa para integrar una solución diaria. Nosotros, previendo el terremoto, teníamos las estaciones registrando tomando 5 muestras por segundo. Entonces teníamos una información de muy alta resolución. Al ocurrir el terremoto, nosotros teníamos capacidad de producir sismogramas con estaciones de GPS, no con sismógrafos, sino con GPS. Y estos son los sismogramas, por ejemplo, esta es la estación de Caballito, aquí en Caballito, Nicoya. Esta es la componente vertical, se puede ver claramente el arribo de la onda P y después la deformación permanente, la península se hundió como 40 centímetros en ese lugar y se volvió a levantar y quedó con una deformación permanente. Estos son minutos o segundos. No, estos son segundos, estamos hablando de unos 3 minutos, sí, más o menos 3 minutos de registrado con una estación de GPS, no con sismógrafo. Y estos son los componentes norte, sur y este-oeste donde se ve la deformación permanente que hubo. Y esto fue lo que ocurrió con el sismo. El sismo ocurrió, esa es la inversión. Inmediatamente después del sismo los datos empezaron a circular con todos los colegas y la compañera con la que habíamos hecho la inversión de la publicación antes del terremoto sobre el nivel de acople, ella está trabajando ahora en Singapur. A ella le enviamos todos los datos y ella los tuvo y los procesó inmediatamente y obtuvo una solución en ese momento lo que había sido el terremoto. Y como ven, la ruptura se da en tierra principalmente, y esta es la magnitud del desplazamiento que está produciendo. Estamos hablando de unos 60 centímetros de desplazamiento de la península hacia la trinchera. Estos son los últimos vectores ya después de varios días de procesamiento, y volvimos, después del terremoto nos fuimos al campo y comenzamos a ocupar los mismos monumentos que habíamos ocupado en las décadas anteriores. En la última campaña del 2010 las volvimos a ocupar para poder modelar la información. Entonces toda la península se desplazó y como ve el desplazamiento también no es constante y eso refleja cambios en la falla, los detalles de la falla. Toda la costa oeste de la península se levantó, levantamientos de hasta 60, como 50 centímetros, y la parte del Golfo se hundió. Todos esos son vectores que se hundieron tal y como lo habíamos previsto. Entonces esto es lo que teníamos, esto es lo que conocíamos como la brecha sísmica de Nicoya. A partir de los datos del acoplamiento, habíamos conocido cuál era el potencial que había. Esos datos se traducen en potencial de deslizamiento, una zona con potencial hasta 2 metros de deslizamiento y otra zona hasta con 1 metro de deslizamiento. Y esto fue lo que ocurrió, ese fue el terremoto de Nicoya. Como ven, ocurre justo en uno de los parches fuertes que habíamos identificado. Eso fue todo un éxito académico. La pegamos ahí, sin embargo la ruptura no se propagó a los otros parches fuertes. Entonces queda un remanente, ahí queda una componente importante de deslizamiento que no ocurrió, que sigue remanente. No fue un terremoto completo de límite de placa, no propagó por todo el límite de placa y nos queda ahí un potencial remanente. Esto fue un trabajo que no es el resultado de Víctor y mío, es el resultado de mucha gente, muchas instituciones. Toda la instrumentación que instalamos en la península de Nicoya fue a través de cooperación internacional, de proyectos de investigación con colegas externos. El país no le costó nada, ninguno de los instrumentos que pusimos en la península aportaba el salario de Víctor y mío y los viáticos y todo esto. Había una contribución, una contraparte muy importante nacional, pero era un proyecto multiinstitucional.
y fue realmente, nosotros consideramos bastante exitoso. ¿Qué ocurrió después del terremoto? Estos son réplicas en los primeros días después del terremoto. Vemos la concentración principalmente de réplicas en esta zona. Esta es la región que había estado presentando premonitores en días antes. Sin embargo, no hay forma de reconocer, cuando ocurre un sismo no hay forma de saber si es un premonitor o es un sismo corriente. Entonces, uno sabe que son premonitores a posteriori, después de que ocurrió el terremoto. Pero sí había habido un cierto nivel de actividad anterior. Entonces, esta es la evolución de las réplicas. Y estos son tan solo... no tengo la figura de esto. Eran tan solo 6 días después del sismo. Por supuesto han ocurrido miles de réplicas, todas bastante pequeñas. Para un terremoto de magnitud 7.6, los modelos y los datos históricos en otras zonas de subducción, cuando ocurre un terremoto de toda la interfase, si es de 7.6, hay en el orden de 10 réplicas de magnitud 6.6 y en el orden de 100 réplicas de magnitud 5.6, 1000 de 4.6. Sin embargo, lo que tuvimos con el terremoto de Nicoya fue una sola réplica de 6.4 y 5 réplicas de magnitud alrededor de 5. O sea, ni siquiera las réplicas representaron una forma de propagar esa ruptura. La falla se deslizó y se trabó inmediatamente. Entonces siempre hay muchas réplicas pequeñas de baja magnitud, pero no contribuyen realmente a la deformación. Entonces es un sismo completamente atípico en ese sentido, de que a pesar de haber sido una brecha madura, estaba completamente madura, había cargado poco más de lo que habían cargado en los otros ciclos, no propaga la ruptura completamente en toda la falla y en buena hora. O sea, pero aún así el ejemplo a nivel mundial es recibido porque fue un terremoto que en otros lugares del mundo hubiera causado muerte extendida y destrucción extendida, y aquí no hubo un solo muerto por el terremoto, y el daño que hubo daño, casas dañadas, pero fue realmente mínimo comparado a la magnitud. Entonces es todo un ejemplo en todo sentido de preparación política, preparación de las comunidades. En la anticipación, el Colegio de Ingenieros ya había cambiado el código sísmico, que hasta el 2002 no consideraba Nicoya como una zona altamente sísmica. Fue con el código del 2002 que ya se incorporó, con los trabajos que veníamos haciendo nosotros, que se incorporó Nicoya como una zona de alto potencial. Entonces ya se construyó mejor. Y académicamente es el único lugar del mundo en donde se había anticipado, donde se había construido una red de monitoreo específicamente para capturar un terremoto, y se capturó. Entonces, bueno, fue una experiencia bastante exitosa. En conclusiones, el terremoto del 5 de septiembre se le puede llamar el terremoto Nicoya, ocurrió en la brecha sísmica Nicoya, donde se esperaba simplemente que no fue todo lo que debió haber ocurrido. Esto no representa todavía la culminación del ciclo sísmico, porque queda un parche por deslizar. No sabemos cómo se va a dar ese deslizamiento, está ahí, puede ser se venía dando por medio de la deformación posísmica. Después del terremoto, las estaciones iban así para el norte, de pronto cayeron al sur en el terremoto, pero inmediatamente después del terremoto no se fueron así, siguieron bajando. O sea, el sismo siguió ocurriendo hasta finales de marzo. Todavía en marzo podíamos decir que el sismo de Nicoya estaba todavía ocurriendo, el deslizamiento continuaba en la falla. Pero esa contribución, si se hubiera mantenido con la pendiente que tuvo en los primeros días, en un año prácticamente hubiera liberado lo mismo que liberó el evento principal. Sin embargo, se atenuó, y ya para marzo se había aplanado la deformación, principios de abril. Entonces, esa deformación posísmica desde abril hasta marzo representa más o menos el 20% de lo que fue el evento principal. Aún así no fue suficiente para liberar todo lo que quedaba. Y las réplicas que hay son demasiado pocas todavía como para decir que la falla tuvo todo el deslizamiento. Entonces, ¿qué queda ese potencial? No sabemos, y en eso nosotros somos muy francos y muy transparentes. Decimos lo que sabemos y decimos todo lo que no sabemos, porque es más lo que no sabemos. Y en este sentido lo que no sabemos es el mecanismo con el que se puede dar esta ruptura. Con la experiencia, yo difícilmente creería que eso se pueda mantener, que es lo que no deslizó ahora se mantenga para el próximo ciclo sísmico dentro de 50 o 60 años. Necesariamente tendría hay un umbral de soporte, un umbral de ruptura de los materiales, y ese umbral para estas zonas que no deslizaron está muy cercano.
Y por esta razón, digamos, otro terremoto con magnitud similar al del 5 de septiembre no es un escenario que podamos descartar. Nosotros no podemos descartar, no podemos decirle a la gente, esté tranquilo, ya el sismo ocurrió, sabiendo que quedaron porciones de la falla con deslizamiento importante potencial. Entonces es una cuestión de compromiso social, de obligación, de que esas cosas no se pueden esconder o dejarlo solo para discusiones académicas. Esa información que la gente debe saber no es para asustarse, ni para angustiarse, ni para acongojarse, ni para vivir angustiado, no, es para no bajar la guardia, seguir normalmente con la preparación que venimos teniendo y no cambiar nuestra forma de vida. No hay que cambiar, no hay que pensar que hay que vivir diferente porque viene un terremoto, porque en cualquier lugar de Costa Rica va a ser lo mismo. O sea, es una cuestión de si está preparado, viva la vida normalmente, viva la vida plenamente, es muy corta, hay que disfrutarla. Y esas cosas de procesos naturales en donde nosotros no tenemos ningún control, no tienen por qué hacernos vivir amargadamente. O sea, nos preparamos y listo. Y la última conclusión es que este fue un ejemplo de una excelente iniciativa de cooperación internacional en donde fue completamente transparente, todos los investigadores compartimos todos los datos, compartimos el trabajo de campo, compartimos todo y fue realmente exitoso. Entonces, no es que nosotros estemos contentos porque haya ocurrido el terremoto, nadie se pone contento porque ocurre un terremoto. O sea, es un asunto de que logramos obtener una información que va a ser útil a futuro para hacer predicción sísmica, para preparar las zonas, para conocer mejor el proceso, información que va a ser de utilidad no solo aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo. Lo dejo ahí por si queda tiempo para algunas preguntas que pueda tratar de contestar. Sí, señora. Junto con ustedes, ¿no trabajan también biólogos en la evaluación de los daños que se dan cuando ocurren estos eventos? Recuerdo que en Limón los arrecifes sufrieron un daño enorme. Yo he ido mucho durante años a Sámara y este año que fui pude observar cómo una parte que quedaba mar adentro, donde María Baja, apenas veíamos una partecita muy pequeña del arrecife, ahora queda como la mitad. No se trabaja en conjunto, no trabajan con ustedes biólogos también para ver ese tipo de daño. Sí, bueno, no directamente. Nosotros tratamos de iniciar un proyecto antes del terremoto con la gente del CIMAR en la UCR, porque había un investigador que estaba estudiando los arrecifes, precisamente estos de Sámara y el Pacífico de la península. Sin embargo, bueno, él terminó yéndose creo que se fue para Chipre, y ahora trabaja y vive en Chipre. Entonces no hicimos el proyecto. Después del terremoto yo llamé a Jorge Cortés del CIMAR, con el cual tenemos una buena relación, y él empezó a averiguar con los compañeros que estaban yendo ahí, y dijeron que no habían notado mayor cambio, que era demasiado pequeño el efecto. Por supuesto que lo que está más superficial se va a dañar y nosotros lo vimos inclusive a lo largo de la costa. Hubo un grupo de geomorfólogos que vino a trabajar con nosotros a documentar todos los cambios a lo largo de la costa, producto del levantamiento. Lo que pasa es que el levantamiento nosotros esperábamos, o si hubiera roto toda la interfaz, hubiera producido un levantamiento de 1,5 metros a 2 metros. Ahí sí hubiera sido muy evidente, como se vio en el 50 el mar retrocedió 400 metros. La gente para ir a meterse al mar tenía que caminar 400 metros por el levantamiento que hubo. En este caso el levantamiento fue mucho menor porque el sismo fue más pequeño, pero sí observamos y empezamos a documentar líneas de mortalidad en el acantilado, organismos que viven en unas condiciones muy específicas de intramarial, estaban ahora expuestos y estaban muriendo. Entonces quedaban estas bandas blancas de mortandad que uno podía documentar y le servían como parámetro para medir el levantamiento también. Pero no tenemos biólogos trabajando con nosotros. Desde el punto de vista científico, de toda una investigación, no por los malos que puede causar el terremoto, pero ¿siente un científico como usted satisfacción en el momento que sucede eso y dando que lo que han investigado tenía razón? No, satisfacción no siente. Yo inclusive sentí frustración porque esperábamos una ruptura continua. Estaba listo para que hubiera una ruptura de toda la falla, no porque quisiera que el terremoto hubiera sido más grande y que la gente se muriera y todo eso. Eso nunca ocurre. Digamos. Los científicos no pensamos así. Si uno está tratando de observar un proceso, de documentar un proceso, de tratar de comprender el proceso y hay éxitos científicos que representan dolor para la gente, pero no es que uno los provoca, no es que nosotros hayamos provocado el terremoto y hayamos provocado el dolor.
Y la sensación mía personal fue de frustración, realmente, y es la misma frustración que tiene toda la gente en la península de Nicoya, el que creen que ahora van a tener que vivir en esta congoja de esperar otro sismo, que creen que ya con el sismo ya se ha acabado y juega nuevo, ¿no? Y esa frustración también la vivo yo en términos científicos, y por eso es importante mantener toda la observación y todos los estudios para ver. Y en el momento del sismo yo ni siquiera yo no creía que ese era el sismo de Nicoya, yo lo sentí en Heredia. Estaba en mi oficina, comencé a sentirlo y nosotros los científicos los sismólogos somos medio enfermizos. En lugar de pensar en el temblor, empezamos a contar tiempo para ver el tiempo entre la onda P y la S para determinar a qué distancia fue. Entonces empieza a temblar, entonces yo me quedo ahí 1101, 1102, 1103 y sigue temblando y todo se mueve y yo todavía estoy contando, esperando que llegue la onda S. Cuando llega la onda S, entonces digo, bueno, 100, 150 kilómetros. Salgo de mi oficina y le digo a mi compañera, ¿qué? Pues, otra vez. Porque como se sintió en Heredia, San José fue relativamente, como se sienten casi todos los sismos del Quepos. Yo nunca hubiera esperado que ese iba a ser el terremoto de Nicoya. Y empezamos a procesar los datos y pum, sale, inclusive el reporte del Servicio Geológico lo tiró primero en 7.9 de magnitud. En el puro centro de Nicoya, sí, este fue el terremoto de Nicoya. Qué dicha que no fue tan fuerte en el Valle Central. Y después ya cuando empezamos a procesar todos los datos, la magnitud eventualmente terminó siendo 7.6. ¿Verdad? En la parte de Nicoya, el de 50, entonces se repitió inmediatamente. El de 50. No sabemos si receptó ese cero. Uno asume, inclusive. Eso es lo que no sabemos, pero esa experiencia de Nicoya se va a convertir en el primer observatorio de un ciclo sísmico. Porque ahora a partir de este momento vamos a ver cómo se da todo antes. Toda la información que nosotros vimos desde el 90 no necesariamente era la misma pendiente como fue después del 19. Puede ser que la falla se compró únicamente hasta el 65 o el 70. Eso no lo sabemos, no viene en institución. Entonces todavía no sabemos si ese fue lo que pasó en el 50. Pero ahora podemos documentar todo el proceso porque está toda la información. Entonces, dentro de 2 o 3 ciclos sísmicos, 100, 150 años, ya los sismólogos de ese van a tener más disponible y se pueden hacer predicciones más concretas. Vamos nosotros en este momento de teoría, explotar los datos para que en el futuro otros puedan hacer predicciones. Una pregunta, ustedes ayer en la charla dijo que la predicción de un sismo no era algo imposible, digamos, o quizás no sea algo imposible, pero sí es algo muy difícil. ¿Qué tan avanzada está la ciencia respecto a la predicción? Sí, bueno, yo creo que la predicción sísmica no es imposible. Entonces, bueno, me dice que la predicción sísmica es imposible porque tiene que mejorar bien, el trabajo de nosotros es documentar y entender todo el proceso. Y yo creo que se está avanzando, antes sería más difícil porque no había instrumentación, sabemos hacer instrumentación importante, la que de detalles, y eso es solo GPS, ahorita tiene INSAR, señales de radar diferentes que permiten ver toda la información y entonces se ve muy claro toda la información, que es muy difícil aplicar en el tópico, pero en áreas desérticas es muy eficiente. Entonces, después de verificar varios ciclos sísmicos, no estoy diciendo que en 5 años necesariamente esa predicción, los años de los ciclos sísmicos va a ser posible hacer predicción, pero no a todos los sismos, quizás el 2 o 3% de todos los sismos. La gran mayoría de los sismos nos siguen sorprendiendo, pero por lo menos el hecho de que se puedan predecir los sismos significa que sí se puede, que sí es posible, porque se conoce el proceso, se conocen los detalles y se pueden hacer situaciones físicas. Pero es una cuestión de una varita mágica que está viendo los sismos al azar, ¿no? Es un proceso natural que se puede demostrar. Bueno, lamentablemente ya nos sobrepasamos del tiempo. Ustedes saben que pueden seguir conversando con Marino afuera. Ahora tenemos que desocupar para ver qué sigue y ustedes trasladarse o quedarse ahí. Así que pido un aplauso para Marino. Me siguen preguntando cada vez que lo vean allá, porque ya no le dan la pena cortando. Ustedes